Palacio Nacional. Sin duda uno de los recintos sagrados y con mayor importancia dentro de la Ciudad de México. Se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad. Y también ha abierto un espacio para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Este museo fue creado con la intención de resguardar objetos distintos a la cultura mexicana. Se inauguró en 1965, obra de Eusebio Dávalos Hurtado, quien da nombre a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Museo de Antropología. El museo es el único de su clase en América Latina. Hoy tengo el placer de llevarte por un viaje y un recorrido por este lugar. Así que si estás listo, vayamos y conozcamos el Museo Nacional de las Culturas del Mundo del INAI. Comencemos. Egipto. Con sus paredes llenas de colores, su representación en la literatura, su creencia por dioses. Estás a punto de ver una de las más y grandes, icónicas civilizaciones que ha existido en todo el mundo, el Gran Egipto. Esta nación ha hecho muchas cosas y ha dejado tantas teorías y misterios que hasta los investigadores aún están en el qué puede pasar con toda esta nación, el Gran Egipto. La historia del antiguo Egipto abarca desde el 3300 a.C. hasta la conquista romana en el 30 a.C. y se divide en periodos de auge y de declive, marcados por dinastías de faraones. Destacan el Imperio Antiguo con las grandes pirámides, el Imperio Medio del esplendor económico y el Imperio Nuevo, expansivo y militarista. La civilización egipcia se desarrolló en torno al río Nilo, aprovechando su fertilidad para la agricultura y estableciendo una cultura rica en arte, religión y escritura jeroglífica. La historia de Egipto como estado unificado comienza alrededor del 3050 a.C. con Menes, que unificó el Alto y el Bajo Egipto y fue su primer rey. La cultura, costumbres egipcias fueron notablemente establecidas y apenas variaron en casi 3000 años, incluyendo religión, expresión artística, arquitectura y estructura social. La cronología de los reyes egipcios da comienzo en esa época. La cronología convencional es la aceptada durante el siglo XX, sin incluir cualquiera de las revisiones que se han hecho en este tiempo. Incluso en un mismo trabajo los arqueólogos ofrecieron a menudo como posibles varias fechas e incluso varias cronologías, y por ello puede haber discrepancias entre las fechas mostradas en las distintas fuentes. También se dan varias posibles transcripciones de los nombres. Tradicionalmente, la egiptología
clasifica la historia de la civilización faraónica dividida en dinastías. Una de las culturas que siempre ha predominado y que ha dado tanto misterio es La religión del antiguo Egipto era un complejo sistema politeísta que jugaba un papel central en la vida de sus habitantes, permeando todos los aspectos de la sociedad y la cultura. Se caracterizaba por la creencia en numerosos dioses y diosas, cada uno con sus propias funciones y dominios, así como por rituales, mitos y prácticas funerarias elaboradas. En su mitología se narraban historias sobre la creación del mundo, la vida y la muerte de los dioses, y su influencia en el mundo humano. Esta historia ayudaba a explicar el mundo natural y proporcionaba un marco para la vida religiosa. En sus rituales se realizaban rituales elaborados en templos y tumbas para honrar a los dioses, asegurar su favor y preparar a los difuntos para la vida después de la muerte. Los rituales incluían ofrendas, música, danza y oraciones. Sus dioses principales, algunos de ellos eran Ra, dios del sol; Osiris, dios del inframundo; Isis, diosa de la magia y la maternidad; Horus, dios del cielo; y Anubis, dios de la funeraria. En conclusión, la religión egipcia era una parte integral de la vida cotidiana, con una rica mitología, rituales complejos y una profunda creencia en la vida después de la muerte. Grecia y Roma. Cuna de arquitectos, de músicos, de filósofos y maestros, y también de escultores. La creencia de los dioses a los cuales rendían pleitesía y pedían por su pueblo. Muchas leyendas e historias se han trazado por medio de sus leyendas. Grandes batallas, cuna de soldados y guerreros. Esta es Grecia. Cultura griega, una de las más imponentes y bonitas que te puedas imaginar, también se encuentran en este lugar. Una de las salas permanentes de este museo está dedicada a la Grecia clásica y a la romana. Importantes civilizaciones que moldearon el desarrollo de la humanidad y cuya influencia permanece hasta nuestros días. Aquí se exhibe una colección de réplicas de famosas esculturas grecolatinas, como Sileno, como el pequeño Dionisio en sus brazos, cuya original está atribuida a Lisipo, la Pudicia, obra del periodo imperial romano.
o a una cariatide, una columna con forma de mujer, del templo de Erecteón, situado en la Acrópolis de Atenas. Los antiguos griegos tuvieron una influencia indeleble en la cultura romana y la civilización occidental. Los romanos se inclinaron por adoptar los estilos griegos de arte, literatura y arquitectura, así como la filosofía, la religión y las tácticas militares. El líder romano Julio César solía usar el nombre de Alejandro Magno. Con respecto a la cultura helénica, esta se relacionaba en muchos ámbitos con la romana, hasta el punto de que se puede hablar de una cultura grecorromana. El idioma griego sirvió como lengua franca en el este y en Italia, y muchos intelectuales griegos desarrollaron la mayor parte de sus trabajos en Roma. Grecia y Roma conformaban la raíz cultural del mundo occidental en muchas materias: derecho, lengua, ciencia, arte, filosofía, mitología, costumbres, políticas, entre muchas otras. Y si te preguntas quién era más poderoso entre Roma o Grecia, Roma tenía una economía más avanzada que Grecia. Las innovaciones y los pensadores griegos dejaron una huella imborrable en la ciencia y la filosofía. El poder militar y el liderazgo romano fueron incomparables en su época. Y algunos de sus dioses griegos eran Zeus, dios del trueno; Apolo, dios multifacético; dios del inframundo; Hefesto, dios de la herrería; Ares, dios de la guerra; Afrodita, diosa del amor; Hera, diosa de los dioses; Atena, diosa de la sabiduría, la estrategia, la guerra y la artesanía; Artemisa, diosa de la caza; Poseidón, dios de los mares. Esta ha sido la sala Grecia y Roma. Cultura Levante. Para definir el Levante, primero debemos explorar sus límites geográficos. El Levante es un término histórico que se refiere a una extensa zona del Mediterráneo oriental. Esta región incluye los actuales países del Levante, como Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina y partes de Turquía. En algunos contextos, Chipre y partes de Irak. La región se extiende desde la costa mediterránea oriental hasta los desiertos de la península arábiga. Delimita por los montes Tauro al norte
y el desierto árabe al sur. El mapa del Levante delinea esta región mostrando su posición estratégica en la encrucijada de África, Asia y Europa. La cultura levante se conoce a menudo como la cuna de la civilización, porque alberga algunos de los primeros asentamientos humanos. La evidencia arqueológica sugiere que la agricultura y la domesticación de animales se desarrollaron aquí alrededor del año 10.000 a.C. Las antiguas ciudades de Jericó y Biblos se encuentran entre las ciudades habitadas continuamente más antiguas del mundo, con historias que se remontan a miles de años. La cultura levante es la cuna de las principales religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo y el islámico. Jerusalén, una de las ciudades más sagradas del mundo, se encuentra en el Levante. La importancia religiosa de la religión la ha convertido en un centro de peregrinación, conflicto religioso e intercambio cultural durante milenios. Algunas de las ciudades más importantes de la región incluyen Jerusalén, una ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes; Belén, el lugar del nacimiento de Jesucristo; Damasco, una de las ciudades más antiguas y un importante centro de la cultura islámica. La importancia religiosa del Levante continúa influyendo en la geopolítica global hasta el día de hoy. Y estas son algunas de las piezas que vas a encontrar que dan referencia a esta cultura de hace millones de años y que hoy nos dejan un poquito de la historia que en algún momento fue el comienzo en la humanidad. Cultura Levante. Persia. Esta sala no cuenta más que con tan solo 3 cuadros a color y algunos utensilios de la época, ya que las piezas son muy escasas debido a la antigüedad. También fue conocida como el Imperio Persa o el Imperio Aquemenida. Fue una de las civilizaciones más grandes y poderosas de la antigüedad. Se desarrolló en la región que actualmente es Irán, extendiéndose por gran parte de Asia Occidental y Egipto. Su periodo de mayor esplendor se dio bajo la dinastía Aquemenida entre los siglos XVI y IV antes de Cristo, antes de ser conquistada por Alejandro Magno. Sirio el Grande fue el fundador del Imperio Persa y un líder militar y político. Esto fue la imponente Persia. China.
La antigua China fue una civilización con una rica historia y cultura que se desarrolló durante miles de años. Se caracterizó por su innovación en diversas áreas, como la filosofía, la medicina, la tecnología y el arte, así como por la sucesión de dinastías que marcaron su evolución. Con el nombre de Antigua China se hace referencia al pasado ancestral de la cultura, una de las más antiguas de la humanidad. Se trata de una civilización surgida en la región oriental del continente asiático, alrededor de 4.000 o 5.000 años. Aunque sus más antiguos documentos escritos provienen de hace alrededor de 3.500 años, es una de las pocas civilizaciones que perduraron desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. La antigua China abarcó un inmenso territorio en el que vivían distintos pueblos, a partir del dominio de la dinastía Han, en el 206 a.C. y 220 después de Cristo. Su historia fue especialmente influida por la etnia Han, la más numerosa de las 56 etnias chinas reconocidas, que actualmente se comprenden en el 92% de la población. La antigua China abarcó al menos 2 etapas, una etapa preimperial construida por una sucesión de 3 dinastías, gobernantes Xian, Shang y Qing. Si bien la cultura china imperial perduró hasta 1912, el final de la época imperial antigua puede situarse en la conquista mongola del siglo XIII. Se cree que el nombre de China proviene de la transcripción al sánscrito Sina, del nombre de la dinastía Qin, pronunciado Qin. Este término se popularizó a través de la ruta de la sede, a pesar de que los antiguos romanos se referían a China como Ceres, de donde proviene la seda. Durante mucho tiempo, China fue conocida en Occidente como Cathay. Esta ha sido la sala de China. Ahora pasemos a Japón. Japón, tierra de costumbres, tradiciones y de samuráis. Cuando nosotros oímos escuchar la palabra Japón, se nos viene el nombre de perfección, de educación, amabilidad, y es que suelen tener una característica de hacer las cosas muy bien, tanto desde la antigüedad hasta hoy en día en la tecnología, y todo lo que ellos desarrollan es perfecto. Pero todo esto viene por la influencia china y de Corea. Deja que te cuente que en el año 57 después de Cristo, unos mensajeros japoneses viajaron a China, y durante los siglos siguientes, Japón fue adoptando muchas ideas del poderoso imperio chino. Los japoneses tomaron el sistema de escritura chino, que actualmente se utilizan símbolos, y ellos lo adoptaron a una propia lengua. También aprendieron muchas artes, artesanías, como la fundición de bronce, fabricar porcelana fina y tejer seda. Los primeros japoneses vivieron de la caza y de la pesca en el año 200 a.C. Muchos se habían convertido en agricultores, viviendo en poblados y cultivando arroz y otras plantas.
En los años posteriores, los impuestos se pagaban con arroz. ¿Se dan cuenta? Y para el año 593, la primera emperatriz japonesa, Suiko, le dio poder a su sobrino, el príncipe Shotoku, que fomentó aún más la difusión de las ideas chinas. Los budistas comenzaron a decorar sus templos con flores, y esos sencillos y bellos adornos dieron lugar a una forma de arte. Cuando tengas la oportunidad de visitar algo de Japón, hazlo con mucho gusto porque ellos son muy buenos en todo lo que hacen. Esta ha sido la sección de una cultura extraordinaria como lo es la cultura japonesa. Corea. La antigua Corea se refiere a la historia de la península coreana antes de la formación de los estados modernos, incluyendo periodos como Joseon, los Tres Reinos, Silla Unificado y la dinastía Goryeo. Esta se caracteriza por la formación de los primeros estados, la introducción del budismo, el confucianismo y la unificación bajo una sola dinastía. Gojoseon fue el primer estado coreano establecido en la Edad de Bronce y se considera que su fundador fue el abuelo Dangun. Joseon se extendió por Manchuria y el norte de la península coreana, pero eventualmente fue conquistado por la dinastía Han de China en el año 1008 a.C. Los Tres Reinos, después de la caída de Joseon, surgieron tres reinos principales: Goguryeo, Baekje y Silla, que dominaron la península y partes de Manchuria durante gran parte del primer milenio de nuestra era. Estos reinos a menudo luchaban entre sí, pero también compartían elementos culturales y religiosos. Silla, eventualmente unificado, conquistó a Baekje y Goguryeo, uniendo la península bajo su dominio en el 668 después de Cristo. El periodo de Silla fue unificado, fue una época de gran desarrollo cultural, mientras que la dinastía Goryeo unificó la península coreana después de la caída de Silla. Esto es un resumen de la antigua Corea que abarca desde la prehistoria hasta la formación de la dinastía Goryeo, marcada por la formación de estados, la influencia de culturas extranjeras y el desarrollo de la cultura y la identidad coreana. Gunadule. La cultura Gunadule es otra de las salas que vas a encontrar en este Museo de las Culturas del Mundo y también es conocida como Kuna, que es un pueblo indígena con una rica historia y tradiciones arraigadas en su territorio ancestral, que abarca partes de Panamá y de Colombia. Los Gunadule son conocidos por su profundo conocimiento de la naturaleza, su sistema organizativo basado en el cacicazgo y sus expresiones artísticas, especialmente las molas. Esta fue la sala Gunadule. Turquía.
Otra de las salas que se encuentran en el Museo de las Culturas del Mundo es la Sala de Turquía. Como podrás notar, este traje o armadura antigua nos hace pensar cómo eran las batallas en esa época. ¿Se acuerdan o no sé si han escuchado de las batallas que solían tener los turcos con otros países? Estos eran muy despiadados o violentos como muchos en la guerra. Y es que te voy a platicar acerca de esta nación. La antigua Turquía, conocida como Anatolia o Asia Menor, fue un crisol de civilizaciones desde tiempos prehistóricos. Albergaba sitios arqueológicos de gran importancia como Göbekli Tepe, considerado el santuario más antiguo del mundo, y Çatalhöyük, una de las primeras ciudades. A lo largo de la historia, Anatolia fue hogar de hititas, griegos, persas, romanos y finalmente los turcos, selyúcidas y otomanos. Toda esta sala está relacionada a la antigua Turquía, que es un tesoro de la historia y la cultura, con restos de civilizaciones que datan de miles de años atrás, desde los primeros asentamientos hasta los grandes imperios que marcaron la región. Todas estas salas del Museo de las Culturas del Mundo podrás encontrar en el Palacio Nacional, en el centro histórico. No olvides visitarlo y espero que te haya gustado. Turquía, un imperio más y otra sala del Museo de las Culturas del Mundo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y compartir.